abren sus Biblias al Evangelio según San Juan. Si no has traído una Biblia, yo te pido o te invito a levantar la mano para que podamos prestarte una Biblia el día de hoy. Vamos a estar en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Levanten la mano los que necesitan una Biblia. Ahí está, hay personas que sí. El autor de ese evangelio se llama Juan y él fue un discípulo, un apóstol de Jesucristo. Vivió con Jesús 3 años y medio. Y es por él y otras personas que podamos hoy día contestar una pregunta muy importante. La pregunta es también el título de esta charla el día de hoy. El título es ¿por qué el domingo? Por ejemplo, ¿por qué han venido ustedes aquí hoy día? Pregunto. ¿Por qué? En particular, ¿por qué hoy día? Porque ¿qué pasó hace más de 2000 años que estamos celebrando hoy? Claro, Jesús resucitó. ¿Y por qué nos reunimos el día domingo? Entonces, porque Cristo con su resurrección cambió la historia. Eso va a ser muy importante para nosotros porque hoy día vamos a hablar un poco de las evidencias, algunas, no hay tiempo para todas, las evidencias por las cuales sabemos o que creemos que Jesús no solo vivió, no solo murió en la cruz, sino que también resucitó. ¿Y qué significa esto para nosotros el día de hoy? Entonces, el título, ¿por qué el domingo? Y la primera reflexión hoy día es, hoy es domingo. Hoy es domingo. Qué lindo que estamos aquí como amigos, como hermanos en Cristo. Aquí estamos como la iglesia de Dios. Pero si somos honestos, a veces asistimos a una reunión día domingo en la iglesia y ni nos damos cuenta el motivo por el cual estamos aquí. Quizás es por costumbre, quizás es porque alguien nos invita, o quizás porque venimos de una familia cristiana y sabemos que debemos de asistir los días domingos. Pero al inicio no fue así, porque todos los apóstoles y todos los discípulos fueron judíos, y los judíos celebraban los días sábados. Pero lo que pasó es cuando Cristo resucita de entre los muertos, Cristo cambia muchas cosas. Por ejemplo, vemos que los discípulos, los apóstoles de Cristo, cuando vieron a Jesús crucificado, pensaban ellos, nosotros vamos a ser los siguientes que vamos a morir. Y por eso estaban escondidos, con miedo. Además, nadie esperaba que Jesús resucitara, ni los discípulos. Todos ellos, cuando ven a Jesús con su cuerpo físico resucitado, eso transforma su vida de tal forma, de tal manera tan radical, que ellos entregan sus vidas a servir a Cristo el resto de sus vidas, y en algunos casos no vivieron mucho tiempo porque llegaron a ser mártires por su fe, porque ellos que habían visto a Jesús muerto, después de 3 días lo vieron vivo. Entonces, si cristianos en todo el mundo y a través de varios siglos se reúnen los días domingos, todo eso tiene su inicio en un grupo de judíos que ellos se reunían los días sábados. Siempre hay causa y efecto, ¿verdad? Algo pasa porque algo ha sucedido. No pasa así nomás en un vacío. Y creo que una gran evidencia que muchos cristianos no toman en cuenta es justo esto, que algo pasó para que la gente empiece en algún momento a reunirse los días domingos, causa y efecto. Y ahora, si hablamos de todo el mundo,
Y hablamos de justo este domingo, muchas personas alrededor del mundo están reunidas en diferentes lugares del mundo porque están celebrando que Cristo resucitó. Ajá. Yo vi temprano en las redes sociales una iglesia de nuestro movimiento en las Filipinas. Claro que por la diferencia del horario, ellos ya habían terminado horas antes. Pero qué bacán verles a ellos alabando al Señor, celebrando su resurrección de Cristo como gente de Filipinas, como nosotros también aquí en el Perú, ¿verdad? Y ahora, eso es importante para nosotros porque la segunda reflexión es lo que ya mencioné un poco, pero hay que considerarlo. Nadie esperaba ver a Jesús resucitado. Nadie esperaba verlo así. En Juan capítulo 20, en el versículo 1, dice, y yo lo tengo subrayado en mi Biblia, esa primera frase, dice, el primer día de la semana. En la nueva traducción viviente dice el día domingo, porque el primer día de la semana, aunque muchos piensan que es lunes porque empezamos a trabajar algunos, el primer día de la semana para los judíos y para aquellos tiempos era y sigue siendo el día domingo. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. ¿La entrada de qué? De ese sepulcro que había sido prestado por un hombre José, con la puerta de una piedra que pesaba toneladas. No era una piedrita, sino una piedra grande. Yo recuerdo que hace años yo estaba con unos hermanos y fuimos a la sierra para ministrar en el auto de un hermano. Subimos bacán, pero cuando nos tocó bajar del monte, una roca había caído. Y nosotros como tontos vimos esa piedra, esa roca más o menos de este tamaño, así. Y bajamos del carro 3 hombres pensando que íbamos a moverlo. No, imposible. Necesitas maquinaria pesada para eso, ¿no? Estamos hablando de una roca que pesaba un montón y cubría la entrada. Dice, así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Ni para acá piensa María que Jesús está vivo. Ella está preocupada diciendo, ¿dónde han puesto su cuerpo? Esa es su gran preocupación de ella, ¿no? Dice entonces, Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro, ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio ahí las vendas, pero no entró. Esa es toda una historia que no tenemos tiempo para. Si tú quieres estudiarlo, ver cómo Jesús se levantó de entre los muertos y dejó las vendas ahí, eso es impresionante. Bueno, dice aquí, tras él llegó Simón Pedro y entró al sepulcro, vio ahí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y, ¿qué dice? Vio y creó. Recién cuando se da cuenta que el cuerpo de Cristo no está, él vio y creó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Nadie esperaba una resurrección. Nadie esperaba encontrarse con un Jesús vivo. El mismo capítulo 20, donde estamos en Juan, versículo 10 es donde vamos a retomar la historia hoy día. Dice, los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro
y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Muchas veces hemos explicado que esa imagen que vemos en ese sepulcro es justo lo que había sido profetizado en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, en el arca del pacto, por si acaso. Cuando el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, el lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar y una sola vez al año, y que lo habían fabricado, lo habían hecho para mostrar el pecado del pueblo, y todo cubierto con la gracia y con la presencia de Jesús, y en ambos extremos dos ángeles mirando hacia adentro. Y vemos que el que cubre nuestros pecados, el que soluciona el gran problema del pecado que tenemos en el mundo de hoy, es Jesús. Y Jesús había resucitado. Dice, es que han llevado, ¿por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Claro, tanta tristeza, cansancio, sus emociones. ¿Y cuántas veces también hemos visto que no queremos juzgar a María? Porque cuántas veces hemos visto después que Jesús estaba ahí en un momento muy difícil de nuestra vida, un momento cuando no había esperanza, que no había una salida, y después nos damos cuenta que Jesús estaba ahí todo el tiempo. Pero no nos dimos cuenta en ese momento, ¿no? Y si estás en esta situación hoy día, que estás luchando y hasta estás pensando, ¿por qué he venido? Y piensas que no hay solución, no hay salida, o te sientes muy mal por algo que te ha pasado, que tú has hecho, quiero que te des cuenta hoy día que Cristo no está lejos, que Cristo no es ese Cristo que sigue en la cruz, que Cristo sí murió en la cruz por ti, pero no solo murió, sino que resucitó. Y resucitó para que podamos tenerlo en nuestras vidas, tenerlo presente siempre. Entonces dice aquí, Jesús dijo, ¿por qué lloras? Yo te pregunto a ti también, ¿por qué lloras? Deja a Jesús obrar en tu corazón, deja a Jesús sanarte de las cosas que te estás enfrentando. Entonces dice aquí, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, en el hebreo, que significa maestro. Jesús le dijo, no me detengas porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre que es Padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. No es que los discípulos habían hecho planes y que así era fácil para engañarlos. No, ellos no pensaban en eso en ningún momento. La resurrección es algo que nadie esperaba. Y hoy en día hay muchas personas también que piensan que un acto de Dios, un acto sobrenatural, no existe. Pero cuando consideramos los hechos, cuando consideramos las evidencias, vemos que Dios es Dios. Y para Dios levantar a Jesús de entre los muertos no es complicado, porque Él es Dios. Y justo nosotros muchas veces en nuestras vidas anhelamos algo profundo, algo diferente, un cambio. Y vemos que Jesús es capaz de hacerlo, ¿no? Y ahora, sí hay gente que niega que Jesús ha resucitado. Hay un grupo que a muchos lo siguen, que se llamaban en aquellos tiempos de la Biblia y antes y después también los gnósticos. Y los gnósticos dicen que Jesús nunca murió, sino parecía estar muerto. Pero nunca murió.
Que eso es una locura, honestamente. Y los de Islam, los islamistas, los musulmanes, ellos tienen otra idea. Ellos dicen que Jesús no murió en la cruz y por ende no creen que resucitó, porque dice en su libro, como su Biblia, que no es Biblia por si acaso, el Corán enseña que sus enemigos de Dios se equivocaron y crucificaron a la persona equivocada. Imagínense. Bueno, por algo vemos que no todas las religiones son iguales. No todos enseñan la misma cosa. Pero si los gnósticos dicen que no murió Cristo, o sea que los soldados romanos se equivocaron, y otros dicen que el sepulcro de Jesús es donde le pusieron, pero estaba vivo, que nunca había fallecido. Imagínense. Un hombre tan golpeado, tan maltratado, clavado en una cruz, y cuando los soldados romanos lo inspeccionan, dicen, no, sí está muerto, pero se equivocan y meten sus restos de Cristo en un sepulcro, en una tumba, un lugar frío, con humedad, ninguna medicina, ningún tratamiento médico, y después de 3 días, se recupera. Y cuando se recupera, mueve esa piedra que pesa toneladas. Y imagínense, y no tiene sentido lo que están diciendo. 3 días sin atención médica. Si un hombre resucitaría, bueno, no resucitaría, sino que podría recuperarse y salir de la tumba así, creo que la primera cosa que haría sería preguntar, ¿dónde está el hospital? ¿Dónde está el médico más cercano, no? Pero no fue así. Entonces, la mejor opción, cuando vemos la historia en sí, es que Jesús realmente resucitó. Porque no hay otra explicación para ver por qué tantas vidas cambiadas. Por qué gente estaba dispuesta a morir siempre testificando de que Cristo era su Señor y que Jesús había resucitado. ¿Por qué tantos cambios? ¿Por qué estamos aquí a día de hoy, siglos después? ¿Y por qué toda una cultura iniciada por un grupo de judíos empezaron ellos, y la historia lo cuenta, empezaron a alabar al Señor día domingo? Mira, para darnos una idea de lo que están diciendo y por qué no tiene sentido los que dicen que Cristo nunca falleció, que nunca fue crucificado, que fue otra persona, etc. Un capítulo anterior, Juan capítulo 19. Búscanos sus Biblias. Juan capítulo 19, los versículos 31 al 34. Eso es antes del capítulo 20, obvio, ¿no? Dice que era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz el sábado, por ser un sábado muy solemne. Así que pidieron a Pilato ordenar que quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron sus piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Que quiere decir que estaba muerto tiempo suficiente para que hubo esa separación en su sangre. Decir que, como dice el Corán, los musulmanes, que fue crucificado una persona equivocada. Imagínense, Cristo pasó por el tribunal de los judíos, los que estaban acusándole. Ellos lo conocían, habían visto cómo actuaba y cómo enseñaba. Después pasó al tribunal de Herodes, un líder también ahí en aquellos tiempos. Después al tribunal de Pilato.
Imagínense que todos ellos se equivocaron. No tiene sentido. El capítulo 18 de Juan, volviendo un poco más atrás todavía. Capítulo anterior, versículo 33. Dice, Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, respondió Jesús. ¿O es que otros te han hablado de mí? ¿Acaso soy judío?, respondió Pilato. Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. Ellos le entregaron a Jesús a Pilato. Ellos eran conscientes de que era el hombre correcto, no era un hombre equivocado. Dice, han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Dice Cristo, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Así que eres rey, le dijo Pilato. Jesús contestó, eres tú quien dice que soy rey. Yo, y esa es una parte importante, yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. En ningún momento cuando Cristo está siendo probado, cuestionado en esos tribunales, en ningún momento dice, aguanta. Ustedes están buscando a Jesús, yo no soy Jesús, yo soy Claudio. El que siempre está sentado en la primera fila en coronilla. Nunca dice eso Jesús, nunca dice, no, yo soy otra persona. Cuando Jesús estaba en la cruz, si no fuera Jesús, sino otro hombre, ¿se portaría como Jesús se porta cuando está en la cruz? No tiene sentido. Y cuando estaba en la cruz, Jesús nunca dijo, están equivocados, yo soy Ruperto. Siempre admitió y aceptó que era Jesús. Y por eso, cuando Cristo aparece y enseña a los discípulos 40 días después de su muerte y su resurrección, no es que apareció unos cuantos una sola vez, sino enseñaba a los discípulos. Y por eso, en Hechos capítulo 20, versículo 7, dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Toda su cultura cambió. En 1 Corintios capítulo 16, empezando con el primer versículo, está en la pantalla creo. Si no, deben ponerlo. Creo que sí. ¿Está en la pantalla? Ay, qué bueno. Ok. Gracias, Priscila. Buen trabajo. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. O sea, no hay ninguna confusión. La historia está clara, el Nuevo Testamento está claro también que los cristianos sí alababan y servían a Dios todos los días. Claro que sí, pero en particular como celebración de la resurrección de Cristo, empezaron a reunirse en forma especial los días domingos. Algo cambió, ¿verdad? Jesús había también obedecido la ley del Antiguo Testamento en todo aspecto, en todo sentido. Y cuando resucita el primer día, y cuando los cristianos primitivos empiezan a reunirse todos los días, pero en particular los domingos, están diciendo, Cristo cumplió con la ley. Y ahora estamos libres. Ahora tenemos la libertad en Cristo porque hemos sido perdonados, no llevamos esa carga, esa culpabilidad, no tenemos que obedecer las leyes del Antiguo Testamento como antes, porque Cristo no solo murió, sino que la prueba de que pegó su sacrificio es que resucitó. Alguien ahí conoce a Cristo. Sharon conoce a Cristo.
Los demás no sé. No, pero imagínense, esto es sumamente importante porque Cristo prometió perdonarnos. Cristo prometió amarnos. Cristo prometió estar con nosotros todos los días. Hace unos días, una persona estaba en mi casa y me comentaba, Brian, yo pequé y pequé tan feo que ahora, no sé, yo sé que Dios me ha perdonado, pero mi gran problema es que no sé cómo perdonarme a mí mismo, me dice. Y cuando tú estás a solas, en tu cama, en tu casa, en el micro, no sé, en cualquier lugar, y reconoces esos momentos feos en tu vida, cuán importante para ti y para mí es recordar que Cristo cumple con su promesa. No solo vino, no solo murió, sino que resucitó. Y resucitó el día domingo, en la historia de la creación, el octavo día, que habla de nuevos comienzos. Porque es una muestra también que Cristo te quiere dar un nuevo comienzo. El pasado queda atrás y nos hace nuevas criaturas. Pero Brian, no me siento tan nuevo, porque siento que yo soy capaz de cometer el mismo pecado, cometer el mismo error. Yo me conozco. Pero ¿sabes qué? Cristo está obrando en ti. Si tú has entregado tu vida a Cristo, el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Y es capaz de usar cualquier cosa, las cosas que tú entiendes y las cosas que tú no entiendes, para moldearte y hacerte cada vez más la persona que Él quiere que tú seas. Una persona como Cristo. Imagínense los discípulos, el día que Cristo fue crucificado. Ellos pensaban que habían perdido todo, que en su vida no tenía sentido, que se habían equivocado de gran manera. Estaban preocupados porque no se dieron cuenta que la historia no termina el viernes, sino continúa hasta el día domingo. ¿Ok? Y qué importante para ti y para mí es reconocerlo y recordarlo siempre. Nadie puede negar que Jesús vivió históricamente como hombre. Realmente ya está tan claro que Cristo fue crucificado que es muy difícil negarlo históricamente hablando. Y ahora cuando consideramos las evidencias, tampoco no es tan fácil negar que Cristo resucitó. Pablo, cuando escribe a los cristianos en Corinto, en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 20 y adelante, dice algo hermoso. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Claro que Pablo está escribiendo a los cristianos cuando le dice, ¿no? Todos los cristianos, todos los que confiamos en Cristo, volveremos a vivir con Cristo. Dice el versículo 55 del mismo capítulo 15, 1 Corintios 15, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Porque la ley de Dios te condena, la ley de Dios te muestra la persona que tú eres.
Pero cuando tú has sido perdonado, ya no hay ley para ti. Dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra tercera reflexión el día de hoy es que Jesús es el Señor. Cuando Cristo, y vimos la semana pasada, los que estaban aquí, cuando Cristo nos manda a ser discípulos, seguidores de Cristo, los que están aprendiendo a amar a Jesús y ser más como Él, cuando cumplimos con eso, vemos que Cristo nos manda a hacerlo porque Él tiene toda autoridad. Una pregunta, ¿tiene Cristo toda la autoridad en tu vida? ¿Quién manda en tu vida? ¿Tú? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? ¿Los hijos? ¿O es Cristo? En Juan capítulo 20, volviendo a Juan, versículo 24, dice, Tomás, el que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. ¿Cuán importante es leer la Biblia? ¿Sabían? Creo que sí, ¿no? Justo hoy día leí un artículo escrito por un teólogo, supuestamente un experto en la Biblia, que dice que Cristo no fue clavado en la cruz, que no utilizaron clavos. Estoy con ganas de escribirle a ese teólogo y decirle, mejor sería leer la Biblia. Aquí dice claramente que Cristo fue clavado, ¿verdad? No es tan difícil entenderlo. Pero él, Tomás, no creía. Aun cuando sus amigos, sus compañeros, los otros apóstoles le dijeron que habían visto al Señor, decía, no, yo no voy a creer esto hasta que yo pueda meter mi dedo donde están los huecos de los clavos y meter mi mano en su costado, yo no voy a creer. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás esta vez sí estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró. Ese tema de Cristo con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, es un poco complicado, ¿eh? Porque sabían que hay ciertas, como no son bacterias, se me escapa la palabra, pero hay unas criaturas, por decirlo así, invisibles para nosotros, que tienen que estar presentes en tu piel para que tú puedas seguir con vida. No es bacteria exactamente, pero algunos están preguntando, cuando Cristo resucita y tiene su cuerpo glorificado, ¿ese cuerpo requiere esos animalitos o no? Pues, eso es una pregunta para Dios y para los científicos, ¿no? Pero lo que a mí me encanta, lo que me impresiona aquí, es que los discípulos están ahí, todos conversando quizás, con la puerta cerrada, y de repente, con un cuerpo glorificado, Cristo entra, y no entra por la puerta, pasa por la pared. Tiene un cuerpo que vemos en el Evangelio de Juan, que después come pescado, come pan, toma con ellos, con ese cuerpo glorificado, pero igual puede pasar por la pared. Yo quiero un cuerpo así, ¿eh? Un poco más delgado quizás, pero con pelo no, todavía no. Pero me encanta porque vemos aquí que Tomás estaba con ellos. Ojo, ¿qué dijo Tomás la primera vez? Hasta que yo pueda meter mi dedo en su mano y meter mi mano en su costado, yo no voy a creer. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Saque tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino hombre de fe. ¿Cómo respondió Tomás? No es una lisura lo que está diciendo. No es tomar el nombre de Dios en vano. Está diciendo en serio,
Señor mío y Dios mío. Conoció a Cristo en ese momento de una manera nueva para él. La tumba vacía, Cristo resucitado, muestra que la Biblia también es verdad. Había sido profetizado todo esto, pero lo que me encanta es que cuando Cristo entra ahí, imagínense, supuestamente Cristo no estaba ahí la primera vez. Tomás no lo vio. Pero cuando Cristo entra la segunda vez, le dice, Tomás, pon tu dedo en mi mano y pon tu mano en mi costado. O sea, me imagino que Tomás estaba diciendo, ¡oh! Él me escuchó la primera vez. Yo pensé que no estaba, pero escuchaba todo. Wow, qué tal lección para nosotros el día de hoy también, ¿no? Cuando tú estás conversando, cuando estás pensando en ciertas cosas y hablas con tus amigos, hablas contigo mismo en tu casa o algo así, Jesús te está escuchando. Bueno, si tú eres una persona que tú buscas tener comunión con Dios, qué bueno, Dios me está escuchando en cada momento, en cada lugar, en cada instancia. Pero si tú estás dudando, también Dios te está escuchando, ¿verdad? Qué importante, como dice Dios aquí, que tenemos que ser personas de fe. La primera aplicación, debes con toda confianza depositar tu fe en Cristo. Las evidencias, ahí están. Hay muchas evidencias que no tengo tiempo para explicarlos hoy día. No tienes por qué negar que Cristo murió, que Cristo resucitó y que Cristo te ama. Debes empezar a confiar en Él y conocerlo y aprender de Él. La segunda aplicación es justo lo que acabo de mencionar hace unos minutos. Recordar que Jesús te escucha. ¿Ok? Esta semana, tu oportunidad para crecer es orar, y orar es nada más que conversar con Dios, entendiendo y recordando de que Jesús te escucha. Eso es lo que hablamos cuando decimos que tenemos que ser personas de fe. Primero, darte cuenta de que Jesús te escucha cuando oras. Y si Jesús te escucha cuando oras y estás enfrentando problemas esta semana que viene, ¿qué vas a hacer? La mejor persona para conversar de esos problemas, ¿quién es? Jesús. ¿Quién tiene autoridad? ¿Quién tiene la solución? Es Jesús. Si hablas conmigo, probablemente te voy a decir, yo no sé. Yo soy un ser humano como tú. Lo más que puedo hacer es orar por ti. O quizás mostrarte unos pasajes en la Biblia que pueden animarte, apoyarte. Pero Jesús es el que tiene la solución. Jesús te escucha cuando tú le pides perdón. Jesús te escucha cuando estás en esos momentos de angustia. Jesús te escucha cuando tú estás diciendo como joven, voy a terminar secundaria y no sé qué es lo que voy a estudiar, no sé qué es lo que voy a hacer con mi vida. Jesús te escucha cuando tú dices, me gustaría estudiar tal cosa, pero mi mamá no tiene plata. No sé qué voy a hacer. Jesús te escucha. Y Jesús te escucha en todos esos momentos cuando tú necesitas un gran amigo también, porque Cristo quiere ser tu amigo. Y lo lindo es que hoy día podemos ser muy beneficiados de algo que era imposible para los apóstoles. ¿Sabían eso? Tenemos una cierta ventaja sobre los apóstoles. Porque dice Juan capítulo 20, al final dice, porque me has visto, has creído. Le dice Jesús a Tomás, dichosos los que no han visto y sin embargo creen. ¿Hay un dichoso por ahí? Ajá. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registrados en este libro.
pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Imagínense lo hermoso que es tener vida y vida en Jesús. Qué precioso es no vivir solo y no depender de tu propia sabiduría, de tu propio conocimiento, de tu propia capacidad, sino saber que hay un Dios que quiere estar a tu lado. Que hay un Dios que te ama tanto que sí dio su vida por ti y Él desea que tú tengas una vida eterna con Él. Qué hermoso es eso, ¿no? Que quiere decir que Él sabe que vas a fallarle. Él sabe que vas a terminar mal a veces, pero igual quiere una vida eterna contigo. Señor, gracias por lo que hemos visto hoy día. Y hoy día te celebramos, Jesús. Gracias por darnos una vida nueva y sabemos que es cierto, no solo porque lo hemos vivido y tenemos amigos que han sido transformados por ti, sino porque tú, Señor Jesús, resucitaste el tercer día. Y tu gran anhelo es que tú quieres que nosotros vivamos contigo con fe, la fe en lo que tú has hecho por nosotros en la cruz, porque somos pecadores. Sí te hemos fallado, sí hemos hecho lo que no te agrada. Y gracias por hacernos entender que es cuestión de solo decirte, Jesús, que queremos ser perdonados por ti. Es hablar con una persona también que puede orar con nosotros y por nosotros y ver cómo vas a empezar a obrar en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque no solo son momentos así que nos acercamos como nuevos. Quizás estas semanas estamos enfrentando problemas o quizás simplemente queremos orar con alguien y darte las gracias también. Gracias por darnos este momento cuando este lugar, este colegio se transforma en casa de oración. Permítanos, Señor, alabarte también el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén.